Welcome everyone. Hoy vamos a tener nuestra clase de inglés, chicos. Vamos a tratar de que sea un video cortito, ya que el tema que vamos a ver es bastante fácil. Hoy vamos a ver expressing abilities, expresando habilidades, el uso del verbo modal can, tal vez lo conozcan. Ok, let's see, vamos a ver. Bien, primero que todo un poquito de teoría. Un verbo modal, en este caso el verbo can, es auxiliar, ¿sí? Se llama auxiliar porque este verbo va a ayudar a un verbo principal, generalmente a un verbo de acción, a cumplir una función, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fíjense en estos ejemplos, ¿sí? Estos son verbos principales: run, jump, cook, que significan correr, saltar y cocinar respectivamente. Bien, estos verbos principales van a estar acompañados por su verbo modal, es decir, el verbo can. Veamos de qué modo. Déjenme saque el láser. Bien, veamos de qué modo. Bien. ¿Cómo uso el can? Para entender cómo funcionan el verbo auxiliar can y un verbo principal, debemos analizar su forma gramatical, que es bastante sencilla. Con forma gramatical me refiero a una oración común. En el caso de, por ejemplo, I can run, he can jump, and we can cook, ¿sí? Bien, la regla del 1, 2 y 3, sujeto, auxiliar y verbo principal. Eso es justamente lo que tenemos acá. Siempre vamos a comenzar con un sujeto, 1, vamos a seguir con un auxiliar, número 2, y finalmente vamos a terminar con nuestro verbo principal, que es el número 3. Ahí tenemos entonces esta regla que yo le llamo la regla del 1, 2 y 3. Fíjense qué fácil que es. Recuerden que este tipo de oraciones y este tipo de reglas, digamos 1, 2 y 3, son... no se pueden cambiar, es decir, siempre ustedes van a tener 1, 2 y 3, sujeto, auxiliar, verbo principal, ¿sí? Obviamente, exceptuando cuando veamos las oraciones interrogativas, que ustedes saben que hay un pequeño cambio ahí. Bien, veamos el segundo ejemplo. He can jump. Otra vez tenemos el verbo saltar, tenemos ahí el conejito saltando, y tenemos 1, sujeto, 2, verbo auxiliar, y 3, verbo principal. Y finalmente tenemos a este mapachito que está cocinando. 1, número 2 y número 3. Tenemos entonces ahí nuestra conjugación, nuestra oración. 1, 2 y 3. Eso es lo que no se tienen que olvidar, ¿sí? Bien, otra cosita que les quería hacer notar es que, a diferencia, por ejemplo, del verbo to be, donde nosotros íbamos a utilizar el am, is o are, dependiendo siempre del sujeto o el pronombre que tengamos. Por ejemplo, si yo tenía he, ustedes iban a utilizar el verbo is. Si yo tenía we, ustedes iban a utilizar el verbo are, ¿recuerdan? Entonces esa era una cosita más que nosotros teníamos que tener en cuenta. En el caso de los verbos modales, son verbos que no cambian. Es decir que yo, para todos los pronombres que utilice, siempre voy a utilizar la forma can, ¿sí? Fíjense que acá yo a propósito puse diferentes pronombres. I, he, we. Y can nunca cambia. Muy bien. Déjenme sacar el puntero. Y sigamos. Bien. Afirmando y negando. Obviamente, como ustedes saben, en los tiempos en inglés y en español también tenemos tres tipos de oraciones. Afirmativas, oraciones negativas, y me está faltando una que no la vamos a ver por ahora, que es la oración interrogativa. Vamos a ver la oración afirmativa. ¿Cómo nosotros formamos una oración afirmativa?
La oración afirmativa es fácil, es lo que ya venimos viendo. Vamos a utilizar la regla del 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Tenemos sujeto, auxiliar y tenemos el verbo principal seguido de un complemento. ¿Sí? Él puede andar en bicicleta o él puede montar una bicicleta. Mientras que en la oración negativa, ustedes ya saben cómo se arma una oración negativa, lo han visto. Fíjense, yo primero voy a despedazar la oración, por decirlo de alguna manera, y después vamos a ver esto. Tenemos sujeto, tenemos verbo modal, tenemos verbo principal y tenemos el complemento. Ella no puede montar a caballo o ella no puede andar a caballo. ¿Qué es lo diferente que ven acá? ¿Cómo saben ustedes, que ya se deben haber dado cuenta, que esta oración es negativa? Por esto. Por ese famoso apóstrofe y la T, que no significa otra cosa que can not. ¿Sí? Cannot. ¿Sí? Solamente que aquí, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos apóstrofe y T? Solamente porque nosotros podemos abreviar o podemos comprimir esas palabritas. Podemos decir she can't o podemos decir she cannot. ¿Sí? Bien, eso sería con el tema de las negativas. Fíjense qué fácil que es. Vamos a hacer un ejemplo rapidito aquí. Si nosotros a esta oración afirmativa, he can ride a bike, quisiéramos transformar en una oración negativa, solamente aquí deberíamos agregar nuestra palabrita not. Y listo. Y así es como ustedes pueden pasar de una oración afirmativa a una oración negativa en menos de un segundo o de lo que les tome escribir. Perfecto. Bien. Y finalmente vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a manipular algunos verbos. La actividad consiste en buscar el significado de los verbos, que son estos, ¿sí? Y luego completar la actividad online, que es una actividad que yo les voy a pasar el link por el WhatsApp. ¿Sí? Ustedes simplemente tienen que agarrar. Recuerden este tipo de actividad que solemos hacer. Ustedes tienen que sostener con el clic izquierdo del mouse y llevarla hasta el cuadrito que corresponda. ¿Sí? Verbo. Tenemos ride a bike, sing, read a book, run. Ay, no leo qué dice ahí. Skip. No leo. Play football, jump, swim y play tennis. Una vez que terminen esto, vamos a hacer otra actividad otra vez en el cuaderno. Ay, perdón, el significado por las dudas lo van a escribir en el cuaderno. ¿Sí? Van a poner actividad 1 y van a escribir las palabritas, así, una bajo la otra, y a la par el significado, más esta actividad online. Recuerden que una vez que la terminen, presionan Finish y presionan de las dos opciones que les va a saltar acá, que una es mandar por mail al profesor, esa no, la otra que sale a la izquierda, ahí les va a mostrar el resultado. Eso, hacen captura de pantalla y me lo envían, como siempre. Luego, en el cuaderno van a escribir 5 cosas que ustedes puedan hacer, 5 habilidades, y 5 cosas que no puedan hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo escribir I can, ¿qué puedo hacer? I can jump, ¿sí? Yo puedo saltar. ¿Y qué no puedo hacer? I can't fly, por ejemplo. No puedo volar. ¿Sí? 5 cositas con can y 5 cositas con can't. En caso de que ustedes quieran utilizar un verbo que no sepan, lo buscan en Google o lo buscan en algún diccionario, ¿sí? Bien, eso es todo, chicos. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias.